quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53, Isaías, el profeta Isaías profetiza. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el abrazo de Dios. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Óyeme, despreciado y desechado, y entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el peso de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo, a muchos llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramaron su vida hasta la muerte, y fue cantado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y a los suyos vino. ¿A quién vino? A los israelitas. Y los suyos, o sea, los israelitas no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, o sea, tú hermano, yo hermano, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Dios
nadie le vio jamás. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdote levita, para que le preguntase: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué decís tú mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es ante mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel le dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaban por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguía, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y le dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora séptima. Andrés, hermano de Simeón Pedro, era uno de los dos que había oído Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero al hermano Simeón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Mirándole, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día Jesús dijo ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, a la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí el verdadero israelita, en quien no hay engaño. Un israelita llamado Jesús de Nazaret. Uno que marcó la historia en un antes y en un después. Un Jesús que resucitó, que es Rey de Reyes, que es Señor de Señores, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, y que a Él sea toda gloria, que a Él sea toda honra, y que a Él sea toda alabanza por los siglos de los siglos. ¿Sabes? Jesucristo, el único Rey verdadero, King of Kings. Sígueme en esta plataforma. Dios te bendiga y Dios te guarde. Compártelo. Dale like, dale corazoncito. Cristo te ama. Amén.